Hey amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos realmente a este conversatorio DC Comics. Realmente hay que dar gracias a la gente de la Feria del Libro que nos ha dado la oportunidad de poder tener esta conversación y para ello pues tengo a grandes amigos con quienes vamos a enfocarnos muy profundamente en lo que se refiere a DC Comics. Y pues procedo a presentarlos desde Oli Figuras de Acción, Oliver Soto Landívar. Gracias amigos, gracias Eduardo, qué gusto estar con ustedes y sobre todo hablando de lo que más nos gusta, los cómics, etcétera, 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 y sobre todo de DC, ¿qué más puedo pedir? Gracias por la invitación y obviamente, Superman fan. Claro, esa es. Y también desde The Rob Collector, mi gran amigo también, Robert Álvarez. Bienvenido, Robert. ¿Qué fue, chicos? Gracias, Eduardo, por la invitación. Y bueno, como decía Oliver, nos encantan los cómics, pero más DC Comics, así que estamos en nuestro papayar y vamos a estar hablando de todo, no solamente de cómics, sino que también series y películas. Bueno, dejamos a un lado el formalismo y procedemos a conversar de DC Comics, una de las franquicias matrices dentro de lo que es este mundo pop art, por llamarlo así, en lo cual pues desde más o menos en los años 1937 hasta la fecha hemos tenido grandes historias, grandes personajes de los cuales pues como Oliver mostró pues llevamos con todo orgullo en el pecho y a su vez también hemos tenido algunas excepciones, ¿sí o qué, chicos? Así es verdad. No hay nada como todo. Como todo, nada es 100% bueno ni 100% malo, tiene sus fallas, pero es como un equipo de fútbol, diría yo. O sea, en las buenas y las malas, ahí estamos con DC. Nos ha traído bastantes alegrías, cosas que hemos visto replicados en el cine y así mismo también hay cosas que no hemos estado de acuerdo. Correcto, es más, yo añado algo. Bueno, sí, es muy cierto. Yo añado algo, por ejemplo, DC ha sabido literalmente brindarnos al primer héroe y luego Batman, Mujer Maravilla, etcétera, etcétera. Llega un momento en que el cómic no solamente deja de ser algo en que uno lo ve con colores y en un papel, sino que ya representa parte de la sociedad y ese es un plus o algo que ha sabido ganar en popularidad DC Comics. No, claro, lo curioso de todo esto es que la mayoría en las generaciones desde finales de los 70 hasta casi inicio de los 90 tuvieron mucha referencia con las películas de Christopher Reeve, como lo acaba de decir Robert con Michael Keaton, pero obviamente sí existía también la cultura pues propia del cómic, en lo cual pues como les decía hace un rato inicia por ahí desde 1938, 37 hasta la fecha y da inicio pues claramente con el primer catalogado, el primer superhéroe, como lo es Superman. Oli, tú que eres fanático a muerte de Superman, ¿qué opinión puedes dar del personaje desde su inicio hasta la fecha? Interesante lo que dices porque el primer superhéroe, estamos hablando de un cómic. ¿Cómo mides, en este caso, la popularidad de un personaje? Simplemente remóntate a la primera edición de un cómic y mira su valor ahora. Obviamente, un cómic que valía centavos, ahora literalmente vale millones. Se han vendido en subastas por millones de dólares este cómic de los grandes Seeger y Schuster, los cuales pelearon, ganaron demandas y ahora salen, los cuales históricamente crearon este personaje y va más allá de la cultura pop, porque al final representa todo lo bueno que debe ser. Recordemos de que inclusive en este momento muchas personas, por ejemplo nosotros, nos vimos reflejados en el Superman de 1978 de Christopher Reeve y obviamente sus otras ediciones. Sin olvidar una que se llamaba En Busca de la Paz, donde era un Estados Unidos-Rusia. Entonces, estamos hablando de un personaje que trasciende, como nuevamente, como comenté hace un momento, trasciende lo que son unas páginas para volverse parte de una sociedad. Superman además ha sufrido una evolución desde la era dorada de los cómics, pasando luego la era de plata y la era de bronce, porque Superman en sus inicios no podía volar, simplemente pegaba saltos altos. Superman como tal... Claro, Superman como tal en este momento es bueno y no es una persona alabanciosa, pero si ves los primeros cómics de Superman,
Superman sabía lo que era y era un poquito alabancioso. Entonces vemos cómo ha ido puliéndose el personaje de tal forma que se volvió un ícono americano. Encontramos obviamente esculturas, estatuas con la bandera de Estados Unidos, en poses icónicas, y representa lo bueno en la sociedad. No, y sabes que también lo curioso es como tú dices, se ha ido puliendo el personaje porque incluso hasta sus poderes. Creo que los poderes que tiene actualmente o como se lo conoce propiamente a Superman está muy lejos de lo que inicialmente era, porque ahí existe una parte graciosa, no sé si me puedan corregir, donde incluso en una película de Christopher Reeve podía construir un muro, creo que solo con la mirada o algo así, no recuerdo muy bien esa parte, pero hasta memes hay de eso. Lo importante es, muy cierto, lo importante es, como tú le has dicho, pues efectivamente el personaje ha tenido su transición y más que todo también recordemos que cuando se viene el tema de multiversos, tenemos la opción de ver a Superman en distintas facetas, no solamente el Boy Scout o el niño que está muy apegado a la justicia. Propiamente tenemos hasta unas versiones malignas de Superman. Y eso es lo que me parece muy favorable. De hecho, hoy a Robert le vi un post donde colocaban a Superman, al de la serie The Boys y al que fue la película que ahorita no recuerdo, Robert, si me recuerda. Hubo una comparación. Exacto. Ajá. Exacto. Ya, entonces date cuenta cómo Superman de cierta manera también es un punto de inspiración para demás personajes. Y esa es la parte donde también quiero conversar ahora con Robert. En esa inspiración implica pues la creación del segundo personaje que está que encabeza la trinidad de DC Comics, como lo es Batman. Básicamente desde su creación, pasando por un primer traje rojo, que en buena hora no fue así, pasando por ese primer traje rojo hasta lo que posteriormente fue. Robert, ¿cuál es tu opinión de Batman? Más que todo que es el más controversial de todo. ¿Cuál es tu opinión desde su creación hasta la fecha actual? Cuéntame. Voy a remontarme un poquito a lo antiguo, y es que hablando justamente de cuando empezó DC Comics, bueno, ellos tenían The Fun Comics, si no me equivoco, More Fun Comics y Detective Comics, y básicamente sus historietas eran de detectives y cosas policíacas y cosas para adultos. Superman, como dice Oliver, viene a ser, sin ellos haber ¿cómo se llama? Pensándolo así, nos estaban dando el primer superhéroe. Y después viene Bob Kane a crear, esta versión del Boy Scout, de la buena persona. Vamos a hacer algo más turbio y vamos a hacer un superhéroe a lo mejor un poco más oscuro, que sea vengativo, porque inclusive al principio Batman se vengaba con la pistola que habían matado a sus papás, ¿cómo se llama? De las personas, de los asesinos, de los criminales. De ahí ha venido también el tema de Batman ya un poquito más jovial, en lo que es la época dorada, ayudando también en la guerra y todo, y ya después creo que lo ridiculizaron, y bueno, gracias a Frank Miller ya tenemos después el Batman, y bueno, y Tim Burton también, un Batman más oscuro, que es el que ha pegado en los últimos años, y yo creo que eso es lo que le ha dado muchísima fama al personaje serio, o como apartado o solo o amargado, es porque él se siente en el fondo impotente de no haber podido salvar a sus papás. Y sí hubo un tiempo, como digo, que lo ridiculizaron mucho, pero Frank Miller rescató eso, le dio otra visión al personaje, y es ese personaje de soledad. Como decía una persona, Batman solamente cuenta con Alfred, o sea, él es su mano derecha, claro. Él es el que le cura las heridas, y ese es su único amigo, por decir así. Él es súper desconfiado. Me parece súper bien y cómo ha venido de menos a más el personaje, y bueno, tal vez DC, en lo que es un poquito hablando de películas, se basó por mucho tiempo en estos dos, Superman y Batman, en películas.
y no le dio mucha importancia tal vez a muchos superhéroes que sí necesitan salir en el cine. Claro. Es más, quiero añadir algo a lo que indicas. Por ejemplo, se ve la repercusión de Batman, obviamente, en la cultura pop, en el hecho de cuánto dominó gracias a Tim Burton, porque fue un renacer. También recordemos, hablando de Superman, el ejemplo que yo siempre doy es que cuando salió el cómic en el 1992, si mal no recuerdo, de la muerte de Superman, yo me acuerdo que yo lo vi hasta en Telemundo. Y la gente literalmente sufría y eso fue portada de noticias, de periódicos. Cuando fue lo de Batman, escoge quién debe morir, si Robin muere o vive. En ese tiempo nada que mensajitos de texto, estábamos unos 700. Fueron parejas, pero la gente quería ver la evolución del personaje, cómo llevabas esa carga, y como bien el cómic decía, una muerte en la familia. Una muerte en la familia. Aparte, ambos personajes, y sé que estamos en este momento en Batman, pero quiero indicar que me había saltado esta parte, Superman, que un poquito lo mencionó Robert, Superman acompañaba a los militares, en este caso en los tiempos de la Guerra Mundial. Los tiempos de la Guerra Mundial. Batman también los acompañaba en trinchera, pero luego tuvo un cambio radical el personaje y se hizo más sombrío y más oscuro. Por eso es que luego tuvieron que, no sé si pulir o endulzar el personaje con Adam West. Pero ¿qué es lo que sucede? Recordemos, por eso es un reflejo de la sociedad, Batman en el tiempo en que se volvió oscuro y sombrío, es el tiempo en que estaba reinando la mafia. Y obviamente, al haber mafia, tienes que poner un héroe que pueda hacerle frente a la mafia. Luego, cuando ya pasó esas épocas, la mafia, Al Capone, etcétera, etcétera, bueno, ya no tiene la misma repercusión, suavicemos la imagen. Si bien muchos fans en ese momento se sintieron insultados por lo que le estaban haciendo a Batman, pues tuvo un buen rating la serie. Y entonces, por eso es que es un Batman que a la fecha perdura, que es el de 1966. El de 1966. Correcto. Y como bien dijo Robert, luego vino la evolución. Nuevamente era una época sombría en Estados Unidos, había muchos problemas en la política, había problemas en lo que es Watergate, ¿sí? Si mal no recuerdo, en la época de Nixon, etcétera, etcétera. Y entonces nuevamente tenía que salir aquel personaje oscuro y sombrío que debió ser en la época de los 60, sino que como que no lo meritaba. Frank Miller cogió, lo pulió. Luego vino Tim Burton, necesitamos que renazca esa ciudad gótica, porque no es solo el personaje, es todo el entorno que te cambia. Es una ciudad completa, exacto. Toda la visión. Eso es lo que más me gusta de las películas, inclusive Batman Returns es mi película favorita, es la primera que vi, y me sigue gustando. Porque es eso, o sea, ciudad gótica no es un Nueva York como lo ves ahora, no. Ciudad gótica tenía su estructura, su infraestructura, todo gótico. Y en los cómics también era así, siempre había lluvia, era nieve. Entonces eso me gustó, bueno, crecí con eso y hasta ahorita yo creo que a lo mejor no he evolucionado en ese tema de no aceptar lo nuevo, sino quedarme así con lo antiguo. Pero sí, o sea, por ejemplo, una cosa, hablando de Superman, que también es uno de mis superhéroes favoritos, me gusta eso que le han dado ahora. Por mucho tiempo fue el Superman tranquilo o chico bueno, pero si te pones a pensar, ¿qué hace un extraterrestre o humano? Porque, bueno, fue criado aquí con todo ese poderío. O sea, ya lo hemos visto en cómics como, por ejemplo, Injustice, que no es alguien 100% no vulnerable. O sea, que si te metes con algo que amas, él se podría virar ese personaje, ese concepto de buena persona. Entonces me ha gustado cómo lo han manejado. Eso es lo interesante de DC, que ha sabido manejar este universo que le denominó Elseworlds u otros mundos, en donde se ve lo Injustice, se ve, por ejemplo, qué hubiera pasado en la saga Red Son, qué hubiera pasado si Superman caía en Kansas, se ve la evolución también, en Rusia. En Rusia, en vez de Kansas. Se ve, exacto. Entonces, ¿cómo es la evolución de esos personajes y cuál es la repercusión de los mismos? No, y una palabra que tú mencionaste hace un rato es el reflejo de una sociedad, prácticamente. No solamente como lector, sino propiamente estos Elseworlds son un reflejo de qué más quisiéramos ver de ese personaje. Dato curioso, recientemente se estrenó una película animada de Superman, Hombre del Mañana, en la que muchas personas se quejan de ver a un Superman muy Boy Scout.